Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy felices, que estén excelentes. Yo me encuentro muy bien, me encuentro muy feliz por estar aquí nuevamente, regalándoles un video que espero que sea de mucha bendición para ustedes y que obviamente lo disfruten. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Santiago Tarquino y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo un video un poquito diferente. Saben que me gusta mucho variar en el contenido que estoy creando, y en el día de hoy, como ustedes pudieron ver, se me bajó la silla. Como ustedes pudieron ver en el título de este video, fui de misionero a un país musulmán donde estuvimos predicando y compartiendo el evangelio de Jesús, obviamente algo que está prohibido. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos la historia. Y bueno, para los que no saben, yo estuve hace un tiempo en Juventud con una Misión, también conocido como Jucum. Estuve haciendo la escuela de entrenamiento y discipulado. La hice en una base en Estados Unidos, en la base de Louisville. Por aquí están apareciendo fotos donde yo hice mi escuela básica, obviamente de misiones. Y después de los 3 meses en nuestro tiempo práctico, fuimos a la selva, fuimos a Iquitos, Perú, donde estuvimos trabajando allí en la ciudad de Iquitos, en el Amazonas peruano. También estuvimos trabajando con indígenas, con comunidades indígenas por 2 meses. Si ustedes quieren conocer también que les cuente esta historia, me pueden dejar ahí en los comentarios. En un video próximo podemos comentar, les puedo comentar acerca de mi tiempo en Perú. Luego de hacer esa escuela, sentí en mi corazón de parte de Dios de que debía hacer una escuela de liderazgo. Esta escuela se llama Escuela de Desarrollo Ministerial, donde estuvimos también obviamente 3 meses en clases teóricas, aprendiendo más acerca del liderazgo de Jesús, aprendiendo todo acerca del liderazgo. Después tuvimos 1 mes o 2 meses, me parece, de nuestro tiempo práctico, y allí fue donde fuimos a ese país musulmán. Y la verdad fue muy curioso porque antes de que, cuando apenas recién estaba empezando la segunda escuela, la escuela de liderazgo, yo ya sentía en mi corazón de que debía ir a ese país. Dios ya había puesto en mi corazón a ese país, que es Turquía. Obviamente es un país musulmán. Y cuando recién estaba empezando la escuela, yo me acuerdo que yo estaba en el equipo de limpieza de las comidas, es decir, que nos tocaba después de los almuerzos y las comidas, nos tocaba quedarnos limpiando las ollas, los platos, los vasos, las cucharas, los cubiertos, todo. Y yo estaba limpiando, me acuerdo que estaba limpiando unos platos, y al lado mío estaba nuestro líder, y él me hizo la pregunta que a dónde yo sentía que el Señor me estaba llamando a ir de misión en esa escuela. Y yo obviamente le dije que yo sentía, no sé por qué, yo le dije no sé por qué siento que debo ir a Turquía. Y él dijo, me parece muy interesante, pero realmente es algo que es muy curioso y es muy interesante porque no teníamos en los planes, o apenas estaba consultando a dónde ir. Y resulta que acontece que pasaron meses después, 2 meses, 3 meses después, no, 2 meses después, y nuestros líderes vinieron en el medio de nuestras clases y nos dijeron, bueno muchachos, tenemos que seleccionar, o tienen que orar y seleccionar a dónde quieren ir de misión. Entonces en un tablero pusieron que los 2 lugares donde íbamos a ir de misión, porque éramos un equipo muy grande, y en el tablero nuestros líderes pusieron que un grupo iba a ir a Nicaragua y a Panamá, y el otro grupo se tenía que quedar ahí en la ciudad, en Louisville, haciendo misiones ahí dentro de la ciudad. Y obviamente ellos nos dijeron que oráramos, que nos tomáramos nuestro tiempo para escuchar la voz del Señor, a ver dónde Él quería que nosotros fuéramos. Y yo tengo que confesarles algo, obviamente me desilusioné mucho porque pensé que íbamos a ir a Turquía, y cuando nos mostraron el tablero no estaba Turquía, y yo me entristecí, la verdad, me puse triste porque sentía mi corazón ir, pero yo lloré, bueno Señor, tú quieres que yo vaya a Nicaragua o a Panamá, y obviamente no sentí eso. No sentí ir a Nicaragua ni Panamá. Entonces yo escribí, bueno Señor, si tú quieres que yo me quede aquí en Louisville haciendo misiones aquí en Estados Unidos, pues lo hago. Y entonces obviamente obedecí y escribí en el papelito, Santiago se queda en Louisville, y se las pasé a mis líderes. Y horas después, cuando ya todos decidieron los lugares a donde sentían que debían ir, nuestros líderes nos dieron la sorpresa de que el equipo que se quedaba en Louisville iba a estar 1 mes en la ciudad haciendo misiones, y el otro mes se iba para Turquía.
Y obviamente para mí fue algo que me sorprendió demasiado porque obviamente yo quería ir allá y el Señor ya venía trabajando en mi corazón y el Señor ya venía hablándome. Que Dios haya puesto ese país en mi corazón muchos meses antes y que el Señor me haya dado la oportunidad de ir. Fue algo fabuloso porque nuestros líderes no nos dijeron ni dijeron que el grupo que se queda en Lviv iba a Turquía, sino que fue realmente una sorpresa. Y bueno, y así fue como, digamos, que dio todo el viaje a Turquía. Después Dios, gracias a Dios, obviamente, Él milagrosamente proveyó para el viaje y pudimos viajar a Turquía, y ahí es donde empieza mi historia de misionero en un país musulmán. Y obviamente antes de irnos a este país, nuestros líderes nos prepararon, nos entrenaron, nos dijeron, bueno muchachos, como vamos a un país que es musulmán y que obviamente no está permitido predicar el evangelio, y entonces al llegar al país no podemos decir que somos misioneros, no vamos a decir mentiras, pero vamos a decir que nosotros somos estudiantes de historia de la Biblia, estudiamos la Biblia a entrar a este país. Quiero aclarar que obviamente de los países musulmanes el que menos es peligroso o el que es más abierto al mundo occidental es Turquía, pero obviamente el Islam está muy arraigado dentro de la cultura turca y dentro de las personas turcas. Y dentro de esa preparación nos dijeron, bueno, tienen que tener mucho cuidado, tienen que cuidarse mucho. Además nos dijeron de que estaba totalmente prohibido predicarles del evangelio o hablar de Jesús con menores de edad. Y finalmente se llegó el viaje, el momento más esperado por mí y por mis compañeros, y en el vuelo de Ámsterdam a Estambul, que dura 3 horas, me tocó sentarme al lado de una señora que era turca y al lado de su hija, y obviamente empezamos a hablar pues porque era un viaje muy largo, entonces uno ya está como cansado de jugar y ver películas y todo lo que se hace dentro de un avión. Entonces empezamos a hablar ella y yo, y ella me preguntó qué yo hacía, cuántos años tenía, dónde era. Bueno, empezamos a ver la conversación hasta que llegó obviamente la pregunta que ella me hizo, y es que si yo era cristiano. Y aquí tengo que confesar algo, muchachos, de verdad fallé. De verdad soy un Judas, fui un Judas, porque yo tuve mucho miedo. Yo no, parce, qué miedo que irán, pues esa señora, yo no sé, es una terrorista, los de ISIS, y sabe que soy cristiano y después me mata aquí en el avión y yo no me quiero morir. Entonces le dije que no era cristiano. Yo sé que los decepcioné, les fallé. Obviamente no fui capaz de decirle que sí, tuve miedo en el momento, entonces yo le dije que no era. Pero Dios es muy lindo porque obviamente Dios, después en un tiempo que tuve personal con Él sentí que Él, aún de yo haberle fallado, Él me amaba y Él me aceptaba y Él estaba dispuesto a usarme allí en este país. Solamente tenía que yo confiar en Él y no sentir miedo. Y cuando llegamos a Turquía, llegamos a Estambul, nos quedamos en un hostal, y resulta que en la primera noche, eso es una anécdota muy chistosa, y fue porque estábamos todos durmiendo, eran como las 3 de la mañana, y yo empecé a escuchar esta música. Y resulta y acontece que yo al escuchar esta música, yo pensé, fue pucha, aquí se nos metió ISIS, se dieron cuenta que somos cristianos, que somos misioneros, nos van a matar, nos van a coger y nos van a asesinar, nos van a decapitar. Entonces yo dije, bueno, si nos pasa algo, si nos tiran una bomba o si nos secuestran, yo voy a coger mi celular y voy a empezar a grabar. Y ese fue el video que acabaron de ver. Yo empecé a grabar por si pasaba algo, y resulta que no pasó nada. Es obvio, pues si hubiera pasado algo no estaría aquí contando y haciendo este video. No pasó nada, gracias a Dios. Y resulta que esa música, eso que acabaron de escuchar es el llamado a la oración. Resulta que entre junio y julio, creo, es el mes del Ramadán para los musulmanes, donde ellos por un mes ayunan, y en ese mes hacen el llamado a la oración 5 veces, y entre esos está un llamado a la oración como a las 4 de la mañana para que los musulmanes se levanten y oren a Alá, y eso era lo que estaban haciendo. Eso fue lo que sonó, un llamado a la oración. Pero no, yo pensé que era una canción de ISIS o Al Qaeda o yo no sé de dónde, esos grupos terroristas, y pensé que nos iban a matar. Y bueno, y luego nos quedamos ahí unos días en Estambul, y después dividimos el equipo en 2, y yo fui con mi equipo a la ciudad de Capadocia. Allí fue muy bonito porque pudimos ver la historia de todos los primeros cristianos. Por aquí van a estar apareciendo las fotos de ese lugar para que ustedes las vayan viendo mientras van escuchando la historia. Fue muy bonito y fue muy gratificante y fue muy desafiante realmente ver, porque los cristianos allí en Capadocia construyeron una ciudad
debajo de la tierra, no sé cuántos pisos, como 20 pisos hacia abajo, debajo de la tierra, porque obviamente ellos eran perseguidos en esta época. Entonces allí era donde se escondían y donde vivían, y uno va bajando y ver cruces pintadas en las paredes, pececitos. Y es muy bonito porque allí debajo, en esa ciudad debajo de la tierra, el lugar donde ellos se reunían, donde ellos, digamos, tenían sus cultos, era en forma de una cruz. Allí es donde ellos obviamente predicaban. Y también más abajo, mucho más abajo, tenían un bautisterio donde bautizaban a las personas, obviamente. Y tenían también una escuela misionera, donde seguramente los apóstoles fueron a capacitar a los nuevos cristianos para que fueran a propagar el evangelio. Y también allí en Capadocia uno puede ver cómo en medio de las rocas los cristianos construían sus casas allí, vivían literal en medio de rocas o debajo de las rocas por la persecución. Y luego de estar en Capadocia, creo que fuimos a una ciudad que se llama Cutaia. Sí, se llama Cutaia. Allí estuvimos también como una semana, y resulta que nosotros al llegar a esa ciudad en Cutaia, los primeros 3 días no encontramos a nadie que hablara inglés. Obviamente allá hablan turco y nosotros no hablábamos turco, entonces teníamos que buscar personas que hablaran inglés para poder compartirles del evangelio. Y la manera en cómo se comparte el evangelio en Turquía no es como en nuestros países latinoamericanos o en Europa. En estos países musulmanes y en Turquía no se puede hacer. Entonces lo que nosotros hacíamos era hacer relaciones, hacer amigos, conocer personas, y en medio de las conversaciones, mientras hablábamos con esas personas, compartíamos del evangelio, compartíamos de lo que Jesús había hecho en nosotros. Entonces obviamente era primordial encontrar personas que hablaran inglés, y en esta ciudad Cutaia los primeros 3 días no pudimos compartir con nadie, no hablábamos con nadie porque nadie hablaba inglés. Entonces nos reunimos como equipo y dijimos: parce, tenemos que irnos de esa ciudad porque obviamente nadie habla inglés, entonces seguramente el Señor quiere que nos vayamos para otra ciudad. Y oramos, y como equipo sentimos que debíamos quedarnos. No sabíamos por qué, no entendíamos por qué, porque dijimos: Señor, no hay nadie que hable inglés. Pero obviamente le obedecimos, aunque fue duro. Y recuerdo que ese día salimos a almorzar a un restaurante, y después íbamos a hacer ministerio. Y yo tenía 2 piercings que obviamente yo me los quitaba cada vez que salíamos. Y resulta que ese día yo no me los pude quitar, no sé por qué, no me querían salir. Cuando, sorpresa, entró una persona y me habló en inglés y me dijo que dónde había yo conseguido esos piercings. Y yo me sorprendí porque yo dije: Señor, llevamos 3 días sin encontrar que hay alguien que hable inglés, y por fin encontramos a alguien. Entonces yo estaba muy feliz y yo le dije: bueno, lo que pasa es que yo me les hice para en Estados Unidos. Y seguimos hablando cuando él me dijo que él era un iraní que estaba refugiado en Turquía, que estaba huyendo del gobierno porque lo habían amenazado. Él me dijo que él no era musulmán, que no le gustaba la religión, mejor dicho, que no creía en nada de eso. Yo obviamente, ¿sabes?, si fui capaz de decirle que yo era cristiano, y yo le dije que quería compartir con él un tiempo, tomarnos un café esa noche. Y él aceptó. Entonces nos vimos esa noche con este muchacho que se llama David, y nosotros pudimos hablarle del evangelio de Jesús, pudimos compartirle las buenas noticias, y nosotros pudimos hacer una muy buena relación con él. Y obviamente le compartimos del evangelio. Él no aceptó a Cristo en ese momento, pero al menos dejamos las semillas sembradas. Y algo muy particular, algo muy chistoso, es que esa noche estábamos con él y estábamos en un parque y nos encontramos un borracho, y ese borracho nos empezó a hablar a nosotros y le empezó a hablar también a nuestro amigo iraní. Y lo particular es que nuestro amigo iraní le compartió de Jesús al borrachito, que después también el borrachito también pudimos vernos con él al otro día, y también le compartimos del evangelio de Jesús. Y fue algo muy bonito porque es algo que no es fácil allá en Turquía. Después estaba yo con un amigo de, obviamente, de Estados Unidos, que también había viajado conmigo, y estábamos en una esquina de McDonald's tocando el ukelele, viendo pasar a la gente, cuando se nos acercaron 2 muchachos, sí eran jóvenes, tenían 20 años por ahí, no hablaban nada de inglés y nosotros no hablábamos nada de turco, pero éramos ahí como haciéndonos señales y todo eso, y nosotros le dijimos que
café? Ellos dijeron que sí, entonces fuimos y tomamos café con ellos, y lo más bonito es que obviamente no podíamos comunicarnos, entonces tocó hacerlo a través del traductor de Google. Entonces ellos escribían algo en turco en el traductor y el traductor no lo traducía al inglés y viceversa, y empezamos a hablar así en medio del traductor gracias al celular, y ellos nos hicieron la pregunta de que quién adorábamos nosotros, y yo me puse súper feliz, yo me alegré, yo, parce, este es el momento de decirle que somos cristianos y predicarles el evangelio. Y me puse muy contento, y yo les escribí: nosotros adoramos a Jesús. Y ellos leyeron eso y se miraron y: Jesús, ¿quién es Jesús? No sabían quién era Jesús. Entonces yo me acordé de que una amiga nos había dicho que la palabra de Jesús en árabe es Isa. Entonces yo le dije Isa, pero lo grité muy fuerte con mucha alegría. Cuando yo dije Isa, ellos dos se miraron y miraron alrededor a ver si alguno de ellos habían escuchado que yo había mencionado a Jesús. Gracias a Dios, nadie en ese restaurante más escuchó que yo dije Isa, porque si no, no hubiéramos podido meter en problemas. Ellos nos dijeron: amigo, no puedes decir eso aquí, es mejor que nos vayamos. Entonces nos tocó que irnos de ese lugar, pero gracias a Dios pudimos compartirle del evangelio a estas personas, a estos dos muchachos. Y obviamente, para ir terminando, no pudimos compartir el evangelio mucho porque obviamente es un país que es muy cerrado. Fuimos en Estambul otra vez en la Hagia Sofía, que fue una iglesia que construyó Constantino, que posteriormente se convirtió en una mezquita cuando vinieron los persas, y que ahora es un museo. Y hay una pintura en esta iglesia o en este museo que está en el techo, y es Constantino y su esposa, y aquí la están viendo en este momento. Y Constantino le está entregando todo el reino de Constantinopla, que es, digamos, lo que ahora conocemos como Turquía, a Jesús. Y yo miraba y pensaba esa imagen y yo decía: realmente Turquía pertenece a Jesús, realmente Turquía fue entregada a Jesús, pero el enemigo vino y robó lo que pertenecía. Pero lo que sí estoy seguro es que Turquía le pertenece a Jesús. Y yo sé que algún día otra vez va a pertenecer nuevamente, y yo sé que un día otra vez Jesús va a reinar en este país y va a reinar en todos los países musulmanes. Y no puedo terminar ese video sin decirle que amo Turquía, amo a los musulmanes. De verdad que me parece una cultura muy bonita, me parece que ellos necesitan y están ansiosos y anhelan escuchar las buenas nuevas de Jesús. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta story time. Espero que les haya gustado mucho mi tiempo allí en Turquía. Espero que esta historia les haya servido, que les haya bendecido, que les haya retado también a ustedes para que ustedes también compartan del evangelio y hablen de Jesús a toda persona que esté alrededor suyo. No me quiero ir sin antes recomendarles un canal de un amigo que él también es youtuber cristiano, está creando videos con un contenido diferente. Él se llama Emanuel, y allá abajo en mi descripción va a estar el canal de él para que vayan y lo visiten. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este video, de verdad que lo agradezco mucho, muchas gracias. No olviden darle like a este video, denle like por favor, porque no les cuesta nada, y es como ustedes pueden agradecer el trabajo de todas las personas que hacen videos. Así que denle like, denle el dedito arriba. No olvides seguirme en mis redes sociales, aparezco en Instagram como Santi Tarquino y en Twitter como @Santiago Tarquino. Allí me pueden escribirme. Lo último, por favor, suscríbase. Por aquí va a aparecer ahorita la suscripción. Denle ahí clic, ya. Denle ahí clic. Seguimos creciendo. Muchas gracias. Y suscríbase, por favor. ¿Listo? Ya. Muchas gracias por suscribirse. Y lo que siempre digo antes de irme: y conozcan la verdad, porque la verdad los hará libres. Chao, adiós. Nos vemos en una próxima.